Quiero preguntarle a la audiencia, ¿a cuántos de nosotros nos interesan los juicios de lesa humanidad en Argentina? Mirá la pregunta que le hago a todos los que están escuchando. Yo tengo la sensación de que los que estamos interesados en el tema juicios, lesa humanidad, somos pocos, que el resto de la sociedad no le da ni 5 de bola y prefiere olvidar. Esto es lo que yo pienso. ¿Por qué pienso esto? Porque yo llegué a los 28 años, a los 30 años de mi existencia, absolutamente desinteresado en todo esto. No me importaba, hasta que tuve la fortuna de que Leda, el amor de mi vida, me llevó de la mano a Plaza de Mayo a conocer a Madres. Bueno, ahora soy muy amigo de Nora Cortiñas. La quiero con toda el alma, la defiendo con los dientes. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Yo era parte de esa sociedad derechosa? No lo sé, no estoy tan seguro. Pero no le quiero perdonar, no me quiero perdonar a la sociedad que yo integraba el olvido. Encima han pasado casi 40 años. ¿De qué estoy hablando? Los juicios orales por crímenes de lesa humanidad que analizan las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, de seguridad, bueno, la parte civil que colaboró, por eso algunas veces decimos eclesiástico, civil, militar, mezclando un poco todo, porque todo se mezcló, pero el resto de la sociedad miró para otro lado. En algo habrá andado. Pero yo tengo amigos y amigas que han sido torturados hasta el delirio y que están con sus vidas, a pesar de todo, la continúan, pero destruidas. Bueno, insisto, no sé si somos muchos los que nos estamos preocupando por esto. Y la otra es la justicia. 40 años. 40 años para crímenes de lesa humanidad, permitiendo que los viejitos genocidas mueran de viejos nomás en la tranquilidad de sus hogares. Digo, esto es una especie de gigantesco barro y seguimos pataleando en él, tratando de avanzar. Hay un libro titulado Rouge, una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura, con prólogo de nuestro amigo Félix Croix. Y el libro es de Rodolfo Jansson. Rodolfo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bueno, ¿cómo andan? Bien, acá, yendo y viniendo con el melón hasta donde uno puede, ¿vio? Bien, bueno, sin exagerar. Bueno, vos compartís esta mirada, que somos minoría los que nos preocupamos por esto. Yo no sé si somos minoría o no, pero si somos minoría tenemos la obligación de mantener esto. Sí. Me parece que en la Argentina pasan tantas cosas todos los días, sí, es verdad. Y algunas cosas graves, ajá, y la situación es tan complicada para la mayoría de la gente que hablar de cosas que pasaron hace 20, 30, 40, 50 años, uh-huh, hablar de historia desde luego, ¿no? Pero sí. Lo que nos tenemos que preguntar ¿es importante hablar de la historia de nuestro país? Sí. No, bueno, sí. Y me parece que el que niega la importancia de la historia está perdido, y está perdida. Y yo apuesto a que no, a que la historia tenga un valor supremo, porque si no conocemos la historia, y esto es algo trillado, si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, y el nunca más tiene que ser un verdadero nunca más. Claro. Ahora, ¿vos crees que la educación, por ejemplo, ya desde la escuela primaria, ha tomado la posta de esto y se ha convertido en una educación que de alguna manera evita la pérdida de la memoria? Bueno, lo que ha sucedido durante la dictadura en nuestro país es parte del currículum yo creo que en todo el país. El tema es que en definitiva dependerá de cada docente
de qué manera se arriba el tema, cómo se lo explica. Yo tengo compañeros y amigos docentes que obviamente tienen un compromiso político, claro, y es uno de los temas más apremiantes, acuciantes para debatir con los chicos, sí, sobre todo en la secundaria, ¿no? Sí. Ni que hablar en la universidad, pero Sí, en la sí. secundaria, donde es el momento crucial para que los pibes puedan formarse y tener todos los elementos a su alcance para eso. Sí, pero no todos. Ahora, hay no otros todos, docentes que sí. seguramente no. Ahí está, esto es lo que te pero quería bueno, decir, esto es lo que te quería decir. No todos los docentes tienen esa valentía, porque seguimos pensando que alguien va a pensar estos zurditos de mierda que están hablando con nuestros hijos. Y esto es común en nuestra sociedad, ¿o no? y bueno. Ah. Bueno, pero eso siempre sucedió, no tenemos que tenerle miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo, Sí. no tenemos por qué explicar cuál es la necesidad que vemos nosotros. Nosotros tenemos un compromiso que no es individual, es un compromiso con nuestra gente, Sí, con nuestro pueblo trabajador. sí. Entonces, desde ahí nos tienen que importar un bledo lo que diga el reaccionario, Sí. el gran medio económico o que difunde ideas por ahí o a lo largo de todo nuestro país. Y estaremos tenemos que tener valentía en eso. ¿Estaremos comunicando bien, Rodolfo? Bueno, es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. ¿Cómo lo digo? ¿De qué manera? Sí. ¿A quién estoy hablando? Si soy muy cerrado cuando escribo Claro. o cuando hablo. Yo trato de no ser así. Y de hecho, yo soy abogado, tengo una formación jurídica. Sí. Y el libro lo escribí pensando en cada palabra para que no fuera el libro escrito por un abogado, sino el libro escrito por alguien que vivió desde adentro esos juicios, Sí. pero que quiere no solo contar los juicios por los crímenes de la dictadura, quiere contar buena parte de la historia del siglo XX de nuestro país. Sí. Porque hablar de los juicios y de los crímenes de la dictadura es hablar de la historia y es hablar de mucho más que la tortura, de la ESMA, de los campos de tortura y de exterminio. Sí. ¿Por qué? Porque además yo dedico un capítulo, o creo que es más de uno, del libro, donde hablo de los crímenes económicos de la dictadura y hablo de la relación directa que hay entre esos crímenes económicos y la picana, la capucha, el grupo de tareas, las violaciones a las mujeres. Hay una relación absolutamente directa. Sí. Y hay otro capítulo donde hablo de la responsabilidad civil. Y hago hincapié fundamentalmente en el dueño del ingenio Ledesma, que es un viejito, como dijiste vos, de 90 y tantos años, Carlos Blaquier, que ahora, por suerte, después de años y años que la justicia durmió intencionalmente para evitar que este hombre llegara a juicio, ahora está con la seria posibilidad de que enfrente un juicio por haber colaborado con la fuerza ilegal, de represión ilegal, para secuestrar a decenas y decenas de personas, muchos de ellos dirigentes sindicales, militantes sindicales de lo que era el ingenio Ledesma. Pasó hace poco con gente de la Ford, ¿no? Exacto, bueno, muchas otras empresas, ¿no? También está nombrado en el libro el caso Ford, donde fueron desaparecidos varios delegados gremiales. El caso Mercedes-Benz, es importante porque además fue uno de los casos. Yo fui abogado de los familiares de origen alemán y presentamos los casos cuando acá en la Argentina estaban cerrados por las leyes de obediencia debida y punto final. Fuimos a Alemania con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de Alemania, a Nuremberg a presentar nuestros casos, y entre esos casos presentamos el de Mercedes-Benz, donde acusamos a uno de los gerentes, Juan Tasselkraut, que era alemán, y que colaboraron con los militares para secuestrar y desaparecer a los delegados gremiales. Es decir, la política de represión implicó un alto beneficio para esas grandes empresas porque se quitaban encima a los que estaban cuestionando la explotación dentro de cada fábrica. Entonces, bueno, yo tengo que decirte algo primero, y es, yo estoy agradecido infinitamente
con ese libro que es un hijo de la pandemia. Yo la pandemia lo utilicé para escribir, entre otras cosas, este libro. Sí. Y agradezco a la editorial Nuestra América, a Marcelo Cafizo personalmente, que fue el que me dio el gran empujón para decirme esto lo tenemos que publicar porque es fundamental. A Félix Crow, que vos lo mencionaste, que es un amigo en común, que ha escrito el prólogo, y bueno, y a tantos compañeros y compañeras que me han acompañado a lo largo de todos estos años, o que yo los acompañé a ellos, nos acompañamos todos juntos para hacer un poquito de justicia en este bendito país. Rodolfo, volvemos al libro. Contame sobre el libro. El libro es un poco un relato, no de mi vida, porque estuve casi más de 20 años en relación con estos juicios y esta gente. Yo integré un grupo de abogados y abogadas que nos hemos hecho cargo de la representación de muchos sobrevivientes, familiares desaparecidos y organismos de derechos humanos. Y desde ahí cuento cómo en nuestro carácter de acusadores, de buscar la justicia, la verdad, y imponer la memoria, hemos trabajado a lo largo de los años con la impunidad en primer lugar, ¿no? Por eso es que fuimos a Alemania, a España, a Francia, a tantos otros lados buscando justicia que acá no encontrábamos. Y después, cuando se dio la oportunidad de reabrir los juicios en el 2003, todo lo que hicimos, las negociaciones que hubo con la dirigencia política, en el sistema judicial. Yo recuerdo, y esto lo cuento también, cuando en los primeros años del 2000, que todavía no estaban abiertos los juicios, los jueces cada vez que nos veían a nosotros cerraban las puertas, no nos atendían. Claro. Después del 2004, 2005, que ya los juicios empezaban a andar, a pesar de las grandes complicidades que hubo dentro del sistema judicial y afuera ni que hablar, ya era otra la actitud. Los jueces nos veían a 100 metros y nos llamaban, digamos. También esto habla de cómo funciona el sistema judicial, ¿no? Que en un momento el sistema judicial se disciplina de acuerdo con los tiempos políticos, y eso pasó también con estos juicios, ¿no? Y afortunadamente lo que pasó es que ya estos juicios no dependen de un gobierno, ni mucho menos, sino que depende de la voluntad de mucha gente. Y acá quizás hago un contrapunto con tus primeras palabras, porque el sistema judicial, los jueces y los fiscales han tomado nota que esto es un tema que interesa a buena parte de la sociedad civil comprometida políticamente, que no es poca. Entonces, esto no lo pudieron cerrar por más que quisieran, por más que hayan querido, y durante el gobierno de Macri hubo intentos, y no pudieron hacer nada. Los juicios siguieron, los juicios siguen, seguirán, más allá de las complicaciones que hay, de las complicidades que también las hay, y de los grandes límites que vamos a tener, porque vos hablaste de los responsables civiles, yo también hablé un poco, pero lamentablemente yo ya lo veo, no vamos a llegar a los grandes responsables civiles, a los que se beneficiaron y a los que tuvieron absolutamente de acuerdo y hasta colaboraron con esto. Pienso en Papel Prensa, en el diario Clarín La Nación, pienso en las fábricas que ya mencionábamos, en las empresas, Mercedes-Benz, Ford, Ingenio Ledesma y tantos otros. A eso no vamos a llegar, creo yo. Vamos a tener algunas limitaciones, pero lo importante es saber que los argentinos, a pesar de todo, hemos podido avanzar en el juzgamiento de los torturadores, los violadores, asesinos, desaparecedores. No a todos, porque tampoco hemos podido llegar a todo el elenco de represores, pero sí a unos cuantos. Y eso nos hace tener cierto orgullo, satisfacción, porque es, diría yo, que el único país en el mundo que pudo hacer esto. Eso te iba a preguntar, la relación con otros países y la propia historia de esos países. Lo nuestro, claro, no, cada uno con su historia, con su experiencia, pero si nosotros vemos el contexto regional, el único país, es más, a este país tuvieron que venir a hacer justicia uruguayos, paraguayos, chilenos, brasileños,
por sus propios desaparecidos. Sí. Y bueno, y además ha sido toda una experiencia que hemos transmitido en la medida de nuestras posibilidades a través de los juicios en Europa que comentaba antes, pero Sí. también dando distintas conferencias y demás con los jueces que además se han comprometido con todo esto, como Sergio Torres, que llevó el caso de la ESMA, Ajá. o Daniel Rafecas, que llevó el caso de decenas de centros clandestinos que dependían del primer cuerpo de ejército, por decir dos de los tantos jueces y fiscales que se han comprometido. Félix Kraus, yo le pedí a Félix Kraus que hiciera el prólogo, porque Félix fue el primer fiscal, y recuerdo el año 1997, Sí, señor. con el que empezamos a desandar el camino de la impunidad. Tengo que decir también que en ese momento era Procurador General Nicolás Becerra y que nos dio una mano con todo eso. Eso es. Félix fue el primer fiscal que empezó con todo eso. Ajá. Y por eso está en el prólogo de ese libro. Después vinieron un montón de otros fiscales que afortunadamente se sumaron, Sí. se comprometieron, y hoy son muchos los que están comprometidos desde las distintas fiscalías. Pero el primero fue Félix, y eso también hay que decir. Rodolfo, ¿se puede hacer una especie de mapa de la situación de los juicios en las distintas provincias? Hay provincias, ahí. perdón, hay provincias que son más, digamos, reaccionarias que otras, más conservadoras que otras, donde la cosa es más difícil. Sí. Las provincias del noroeste no ha sido fácil. Tiene que ver también con la propia idiosincrasia de esas sociedades, donde el poder feudal, o hay una especie de poder feudal, Sí, señor. que no es exactamente feudalismo, pero algo que se le acerca bastante, Sí, ¿no? sí. En esas provincias del noroeste ha sido difícil, el caso de Tucumán, el caso de Jujuy, el caso de Blaquier. Ajá, Blaquier, claro. creo que hubo, yo no me acuerdo ya, pero casi 100 pedidos de que lo llamen a indagatoria, y los jueces nunca lo llamaban. Pasaron 12 años para que tuvieran que llamarlo a indagatoria y cambiar uno de los jueces. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esos en esas provincias? ¿Y qué sigue pasando todavía? Porque esto es una realidad al día de hoy. Muchos de esos jueces, y te lo dicen por abajo, no, y algunos no lo dicen por abajo, lo dicen en sus propios escritos, Sí. que se excusan de intervenir porque, y yo lo pongo en el libro de esto, se excusan de intervenir porque son amigos de tal general, Claro. o porque la mujer juega al bridge con la mujer del otro general o del coronel. Impresionante. Entonces, hay una relación bastante directa, una relación social y hasta de amistad con los represores en esas ciudades, en esas provincias. Igual hay juicios, ¿no? Lo podemos leer en los mismos votos de los tipos, ¿no? Sí. Que nos retrotrae además a los primeros años de los 80, en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando estábamos luchando para investigar y para juzgar a los militares, y que no había juez que quisiera hacerlo. Los jueces se excusaban en masa diciendo: yo tengo amigos en las Fuerzas Armadas. Bueno, esa era en general la gran excusa, ¿no? Sí, señor. Así que sí, hubo bastantes obstáculos, sobre todo en esas provincias. En alguna del noreste también, en Mendoza también hubo algunas cosas, pero a pesar de todo se ha avanzado. Podríamos decir que hemos perdido mucho tiempo, pero lo hemos hecho. ¿Por qué se llama Rouge? Habría que leer el libro. Tiene que ver con una... Adelantame. ¿Te adelanto? Sí, ¿por qué se llama Rouge? Por distintos episodios, porque es un libro que además trato de tener trato de llevar, como dice Félix Kraus, una prosa no tan, él dice elegante, yo prefiero decir una ligera, ¿no? Para que sea
llevadero el libro. Bueno, para. No tenés ganas de revelar por qué se llama Rouge, así que vamos a tener que ir al libro, Rodolfo. Ya te veo que estás dando vueltas. Estás dando vueltas. No, Rouge es, obviamente, tiene dos significados. En francés es rojo, sí, y está el lápiz labial. Eso es. Hay una escena en el libro que es una escena de resistencia de una presa de la ESMA, sí, que escribe en un espejo estando cautiva. Ya está. Ya estamos. Vivan los montoneros, sí, mueran los milicos asesinos, vivan los montoneros. Era una militante montonera. ¿Cuándo está en las librerías el libro? ¿Cuándo está en las librerías? Según la editorial, sí, antes del 30 de noviembre estaría ya listo, en la calle. Okay. Pero bueno, espero tener mayor precisión. Bueno, te voy a tener al tanto. Dale. Bueno. Gracias, Rodolfo, te mando abrazo grandote y... Gracias, Quique, un abrazo fuerte. Replicáselo a Félix, por favor. Bueno, cómo no. Bueno, lo escuchaste a Rodolfo Janson, autor del libro Rouge, una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura, con prólogo de nuestro amigo Félix Croix. ¿Dónde lo escuchaste? Y en Estudio País.